tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:04. Estás sintonizando el 1040 de AM, también puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual también te podrás conectar a el chat únicamente ingresando a la sala de Desde tu Mirada para que puedas darnos tus comentarios, tus preguntas y todas las participaciones. Otros medios electrónicos de comunicación, el Twitter, @Desde tu Mirada, ahí está retroalimentando Claudia y Donají, y también nos hacen llegar tus comentarios. También puedes comunicarte a través de nuestro correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx. Teléfonos 31 22 11 90 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 800 727 54 20. Estamos aquí tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para empezar la semana con el tema habilidades sociales. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal? Muy bien también, iniciando la semana con este tema que se relaciona bastante con los que estuvimos hablando la semana pasada. Ya el viernes tú ibas hilando un poquito cómo es que las habilidades sociales son un aspecto muy importante para nosotros, verdaderamente indispensable, en tanto que, bueno, pues justamente somos criaturitas sociales, no gran parte, no únicamente gran parte, en verdad que la mayor parte de nuestro desarrollo, en tanto que seres humanos como tal, depende de no de las habilidades sociales que tengamos en sí, pero sí del medio en el que nos desenvolvemos. Hemos hablado en muchas ocasiones cómo es que se hacen estos debates biologicistas acerca de cómo genéticamente podemos estar predispuestos incluso para determinadas enfermedades mentales, ¿no? Y bueno, aunque no me resultan demasiado convincentes muchas de estas estadísticas, aún así, pensando que así fuese, pues es verdaderamente impresionante ver cómo, más allá de lo que está predeterminado, entre comillas, genéticamente, aquello que nos rodea, aquello que podemos aprender, aquello que podemos interiorizar o adquirir gracias a nuestro entorno, pues nos hace verdaderamente, hace una diferencia tremenda, incluso en criaturas pues mucho menos complejas. Muchas gracias, Claudia. Mucho menos complejas que nosotros, como puede ser cualquier otra especie, cualquier otro animalito. Bueno, el entorno, la educación, un montón de cosas que pueden llegar a aprender. Bueno, pues incluso animalitos que uno no pensaría que pueden tener un cerebro muy grande, ¿no? Un cerebro demasiado complejo como para llegar a hacer esa clase de cosas. Igual, un ser humano rodeado de cierto tipo de ambiente puede desperdiciar, puede dejar desperdiciado pues una gran y lamentable porción de sus capacidades, ¿no? Del potencial que puede llegar a tener para desarrollarse. Entonces, en verdad que somos en gran medida en función a la cultura en la que nos desarrollamos y en función a la familia en la que nos desarrollamos. Y esto hace que las habilidades sociales se conviertan en una especie de puente, en una especie de canal, digamos, que se convierte en nosotros en posibilidades, se convierte para nosotros en posibilidades para enriquecernos de otros medios, de otras culturas, de otras creencias, de otras formas de educación, de otras personas. Cuando estos están defectuosos o bloqueados, bueno, pues nos tenemos que ceñir a lo poquito con lo que ya crecimos y, claro, además hay otras funciones habituales o necesarias, más bien necesarias en los seres humanos, que quedan también restringidas, funciones como puede ser el simple hecho de poder sentir empatía, de poder sentir confianza en alguien, puede sonar algo a lo mejor como muy cursi, pero muy en margen de este discurso cursi,
pues el hecho de no sentirnos solos verdaderamente es algo muy importante, ¿no? El hecho de poder conservar la compañía de las personas que nos cuidaron o nos cuidan, de las personas que se preocupan por nosotros, aun cuando esas personas no están presentes, y en casos quizás más trágicos, aun cuando esas personas ya no están vivas, poder conservar eso, pues es algo que se vuelve fundamental para nosotros. Uh-huh. Y fíjate, Gaby, pensaba cómo vamos, de alguna manera también medio estereotipada, cómo vamos haciendo alarde de este asunto de cómo se desarrolla una habilidad social, ¿no? Pensaba en los niños como en un principio, bueno, pues es todo el asunto, ¿no? De que hable, de que haga algo, de que haga su suerte, de que se vaya relacionando con los demás. Es muy curioso porque desde que sabemos, desde que podemos elaborar una sonrisa, sabemos que hay una interacción, sabemos que hay algo que le estamos comunicando al otro y que nos está conectando con la otra persona. A veces no es necesario mucho más que una sonrisa para decir algo, ¿no? Es un saludo, puede ser un signo de agrado, puede ser una seducción. Poco a poco vamos desarrollando esa habilidad y en la casa se va haciendo con nuestras personas más cercanas, pero llega el momento en el que, bueno, tarde o temprano tenemos que asistir a la escuela y en la escuela hay como ciertos estereotipos, Gaby, me parece que estaba, como lo estaba diciendo, de la comunicación, ¿no? Porque por un lado vamos a escuchar es que hay niños que son extrovertidos y hay niños que son introvertidos, ¿no? Los niños extrovertidos son por lo general los que hacen deporte, los que les gustan actividades más populares, los que son muy platicones, los que hacen todo lo demás, y los introvertidos son estos niños que les gusta estudiar mucho, que prefieren leer un libro, que prefieren hacer tal o cual cosa y estudiar y meterse en sí mismos. En sí, de repente podemos escuchar hasta como que son nerds, ¿no? Los nerds son los que están en este grupo de los introvertidos. Y es una cosa muy interesante, cómo vamos haciendo como esta separación de que los que estudian, los intelectuales o los listos, tienen una mala capacidad para comunicarse con los demás, tienen una casi como una discapacidad social, ¿no? Las personas que son más introvertidas, que tienen como esta capacidad de abstracción, por lo general no son muy buenos con las demás personas o con las multitudes. Y los que sí tienen mucha capacidad con las multitudes, pues bueno, no brillan en estos aspectos, ¿no? No brillan en los aspectos del saber. Y esto, como le digo, va siendo un estereotipo que poco a poco se ha ido como trastornando, se ha ido como trastocando, porque ahorita, bueno, ya vemos como que hasta está de moda ser nerd, ¿no? Como que se hace esta publicidad a ese tipo de cosas, ¿no? Oh, es que los nerds son personas muy eficientes, muy trabajadoras. Mira nada más estas personas, por ejemplo, que se hacen ricos en el mundo de las computadoras, ¿no? Podemos ver magnates que han desarrollado aplicaciones o han desarrollado sistemas operativos y que, bueno, eran ese tipo de personas, como muy introvertidos, y ahí se va haciendo, como le digo, que se trastoca, aparte del mero estereotipo, se va trastocando. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos de alguna manera, como a favorecer que las personas se vuelvan introvertidas, porque ya de repente nos suena que es un niño índigo, que es un niño súper inteligente, que bueno, es que sea tan silencioso y a veces medio autista, pues bueno, seguramente es que es un genio, ¿no? Y no sabe el daño que le hacemos a los niños cuando permitimos que este tipo de cosas sucedan o que nosotros elogiamos este tipo de cosas simplemente por nuestro capricho de tener por ahí un niño que sea mente brillante, ¿no? Porque es un hecho que podemos ser muy, muy inteligentes, podemos tener una capacidad de abstracción muy buena, pero si no podemos conectarnos con el mundo exterior, esa habilidad no sirve de nada. De nada. Realmente no es algo que compense, no es como decir que hay de rojo o hay de colorado, ¿no? Hay de un color y de otro, de melón o de sandía, y uno tiene que decir cuál. No. Realmente en nuestro desarrollo debe de haber ese como equilibrio, y no necesariamente un equilibrio, sino que también deben de haber herramientas, y que también eso habla de cierta inteligencia en los niños y en todos nosotros. Porque simplemente una persona, por más inteligente que sea, si no se relaciona con los demás, si no tiene la capacidad de relacionarse, de generar nuevas redes, no va a poder seguir creciendo después de un punto. ¿Sí ve? Está esta idea de que, bueno, es que con los libros, por supuesto, y por supuesto que se puede aprender muchísimo, pero nos vamos a quedar cortos, porque estamos hablando con los muertos la mayoría de las veces, estamos hablando con los filósofos que ya se murieron, estamos llevando una conversación con personas que no conocemos,
y que nada más estamos tomando sus ideas alrededor de lo que nosotros podemos interpretar en los libros. Y esto simplemente nos va dejando lisiados en muchísimos otros aspectos que son de gran importancia para nuestro desarrollo y nuestra salud mental. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos con el tema. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y le recuerdo que ya tenemos abierta la sala de chat en www.radiomujer.com.mx. En la sala de chat de Desde tu Mirada ya nos está visitando acá Marisol. Si usted quiere hacer participaciones por el internet, que prácticamente es el uso que tiene, lo puede hacer por este medio o por el correo que ya le dimos al principio, o por Twitter, que estamos en @desde-tu-mirada, que ya cada vez somos más seguidores. Un saludo para nuestra última seguidora, que es Lorena Hernández P. Y estamos hablando el día de hoy sobre las habilidades sociales. En el bloque anterior le estaba platicando cómo realmente vamos quedando lisiados en muchos sentidos al no poder desarrollar habilidades sociales. Es realmente algo que con el tiempo pareciera que se va demeritando, pareciera que se va pensando que no importa, que es o lo uno o lo otro, ¿no? Que nosotros podemos ser muy inteligentes y que podemos ser unos introvertidos totales y que no importa, ¿no? Que realmente no va a tener ningún impacto. Y realmente tiene un impacto tremendo, 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 tremendo. Y no solamente para nuestra inteligencia, sino para nuestra capacidad de poder disfrutar. Acuérdese que nosotros somos seres que van funcionando por el placer, por la búsqueda de placer. Hasta el conocimiento, hasta la misma búsqueda de conocimiento se tiene que transformar en una actividad placentera. Tiene que ser algo que se disfrute. Y estas capacidades de disfrutar tienen que estar distribuidas en diferentes áreas de nuestra vida, porque si no, va quedando una privilegiada y se puede llegar a generar una enfermedad alrededor de eso. ¿Por qué? Porque toda nuestra energía está invertida en eso. Vamos a empezar a descuidar muchísimos otros aspectos y ahí vamos a tener como prueba, por ejemplo, todas estas personas, Gabriela, tantos filósofos o científicos que han tenido un fin horroroso, un fin realmente horroroso en sus vidas, que tuvieron una vida realmente miserable con todo y el aporte que pudieron haber hecho a la humanidad, pero que tuvieron una vida realmente miserable alrededor de todos sus descubrimientos. Por ejemplo, me viene a la cabeza Nikola Tesla, ¿no? Que un hombre realmente brillante, una persona realmente brillante. Si usted no conoce a Nikola Tesla, busque en internet, no sabe las cosas que va a descubrir y todas las cosas que inventó el hombre en su momento. Realmente una persona brillante en el aspecto de la física. Y esta persona era sumamente introvertida. El hombre murió virgen, solo, pobre. ¿Por qué? Déjeme le cuento un poquito de la historia solamente. Nikola Tesla trabajaba con un inventor estadounidense muy famoso por el supuesto descubrimiento de la bombilla eléctrica. Un descubrimiento del cual también fue parte Nikola Tesla. Y no fue ningún descubrimiento, simplemente fue una forma refinada de un invento que ya existía. Pero esto y muchas otras cosas corrieron a mano de este señor, de Tesla, de Nikola Tesla. Este señor trabajaba para el inventor, el cual está atribuido el nombre y el cual está apuntada la patente como tal. Esta persona, a diferencia de Nikola Tesla, pues podríamos ver, si usted se pone a revisar la historia, es realmente interesante. Si pusiéramos estas dos personas en la balanza, veríamos a alguien sumamente inteligente, sumamente inteligente, y otra persona que también tenía su parte brillante, pero que prácticamente actuaba de una manera perversa, pero poseía algo que el otro no poseía, que era una capacidad de socializar con los demás. Una capacidad perversa, como le digo, porque también ahí estaba desviado en otro sentido. Pero esa capacidad de poderse conectar hace una diferencia enorme al momento de poder crecer como persona. Enorme al momento de poder dejar una huella, al momento de poder disfrutar de la propia vida, de lo que podemos tener a nuestro alrededor. Podríamos ser unos seres brillantes, pero si no podemos conectarnos con nadie, vamos a morir en el anonimato. Nuestros descubrimientos, nuestros pensamientos se van a ir en el olvido y no van a tener oportunidad de crecer, ni nosotros tampoco vamos a tener oportunidad de crecer con ellos. Podríamos estar hablando en un soliloquio, como también lo llegaron a hacer muchísimos filósofos, que realmente vamos viendo cómo se van destruyendo psíquicamente mientras van avanzando sus escritos, cómo realmente la soledad, el aislamiento, los va deteriorando. Realmente, si nosotros no contactamos con los demás, digamos que empezamos a enfocar toda nuestra vida de una forma narcisista. Y eso es un caminito seguro para la enfermedad.
seguro, y para reforzar todavía cosas que seguramente no estábamos muy como al pendiente al inicio de este desarrollo, pero que se van agravando por lo mismo. Y como le digo, principalmente la capacidad de disfrutar. ¿Qué oportunidades vamos haciendo en nuestra vida para disfrutar? Realmente la interacción que podemos tener con los demás, el afecto que podemos otorgar, el afecto que se nos va devolviendo de los demás, por mucho supera cualquier otra capacidad que tenemos, cualquier otra fuente que tengamos de placer, también de sufrimiento, por supuesto. Pero ahí ese es el camino que de alguna manera se va tomando como un atajo. Por lo que estábamos diciendo, Gaby, recuerdo en la semana pasada, como la mayoría de las personas que van teniendo este tipo de problemas es por una ansiedad social, por todo el miedo que representa conectarse con los demás. Entonces, ya desde ahí tendríamos que pensar que no es que sea una personalidad introvertida o extrovertida. Definitivamente que hay personas que son más hábiles en este aspecto, que disfrutan más de la interacción con los demás. Pero no quiere decir que podamos prescindir de esto. El hecho de que prescindamos de estas habilidades tiene que ver principalmente con algo, con algún fallo en nuestro desarrollo, con algún momento traumático, con un efecto traumático en nuestra vida. Por lo mismo tendríamos que prestarle atención, así como a cualquier otra enfermedad. Claro, y es que este exceso de libido puesto sobre uno mismo, este narcisismo que se va engrosando sobre uno mismo, enferma por muchos motivos. Para empezar, ya lo hemos hablado muchas veces, nosotros tenemos noción de realidad, de la realidad externa, gracias al consenso que conocemos constantemente, que reeditamos constantemente en la interacción que tenemos con el mundo externo. Nos podemos ceñir a las noticias, artículos, etcétera, pero no basta realmente este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues la cabeza se va desconectando del mundo de los vivos, ¿no? La cabeza se va desconectando, se va empezando a no distinguir entre lo imaginario y lo concreto, lo que está en tu cabeza y lo que está de hecho ocurriendo afuera. Y además, estas personas, y por supuesto estamos hablando de una situación ya como muy marcada, normalmente hacemos eso para poder describir más claramente algunos de los síntomas o algunas de las características, pero estas personas también empiezan a poner como esta sobreatención, esta atención escrupulosa a sí mismos en tantos sentidos, incluso en su cuerpo, y van cargando tanto su cuerpo con esta libido narcisista que empiezan a padecer malestares, ¿no? Empiezan a tener cierto tipo de malestares. Tú quizás te puedes dar cuenta si tienes algún tipo de malestar, quizás no mucho, muy grave que digamos. Puedes tener una comezón, por ejemplo, puedes tener un piquete de mosquito y una comezón. Y si te das a la tarea realmente de prestar atención constante durante unos cuantos minutos, va a empezar a ser insoportable no rascarte, no vas a poder evitar hacerlo. Y si estás haciendo cualquier otra cosa, probablemente se te olvide durante ese momento. No es que entonces tengamos que estar distraídos de nosotros mismos, que también esa ya sería como otra sintomatología distinta, muy distinta de esta. No es tampoco que tendríamos que estar distraídos constantemente gritando, brincando, enfiestados y hablando con los demás y en voz alta para no escucharnos a nosotros mismos y no sentir. No. Pero el hecho de poner excesiva atención, bueno, pues hace que todo se empiece a concentrar demasiado, ¿no? Absolutamente cualquier cosa. Puede ser una mancha a lo mejor y ya se descubrió una mancha en el brazo y entonces ya buscó en internet y ya vio que posiblemente puede ser esta enfermedad que solamente da en la isla lejana de no sé dónde, pero quizás genéticamente trae, y ya está angustiadísimo y era una marca de la cobija de que se acaba de levantar. Quiero decir, se va llenando todo este contenedor. El único contenedor es la persona misma. Es prácticamente imposible que una persona esté
únicamente dentro de sí misma, está como dentro de un cascarón en el cual caben ciertas personas, normalmente hijos, por ejemplo, o padres, por ejemplo, familia, pero aún así está dentro de ese cascarón. Sus recipientes para colocar su curiosidad, su deseo, su angustia, son contados, son únicamente la familia, son únicamente esos pocos. Además, pueden estar también contados dentro de la familia las personas con las que pueden confiar. Y esto, bueno, pues hace todo muy arriesgado en muchos sentidos, desde cómo se van distribuyendo los odios hasta cómo se van distribuyendo los cariños entre tan pocas personas. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu mirada y estamos hablando el día de hoy sobre las habilidades sociales. Dijiste algo que me hizo pensar bastante, Gaby, que es muy muy cierto, que realmente cuando se ven reducidas estas capacidades sociales, a menos de que sean casos también muy extremos, y que aún en esos casos extremos vamos a notar este tipo de relaciones, en donde se reduce, digamos que lo más reducido que puede quedar es a con los familiares, ¿no? Ahí es en donde realmente vamos a topar como límite. Evidentemente que también hay personas, pero como le digo, son casos realmente extremos que intentan aislarse totalmente de los demás, ¿no? Totalmente. Ahí tenemos al ejemplo de Luna Bomber, ¿no? Esta historia realmente escalofriante de este hombre que mandaba cartas explosivas a miembros de las universidades, ¿no? A miembros directivos de las universidades. Y fíjese cómo aún así una persona así realmente trastornada, mandaba cartas. O sea, realmente no estaba desconectado del mundo, estaba conectado de una manera destructiva, pero seguía en contacto y eran cartas con su manifiesto, ¿sí? Era con sus declaraciones, con su manera de pensar, se estaba comunicando de una manera destructiva, realmente, digo, dentro de la propia enfermedad de esta persona, una cosa bastante interesante, ¿no? Y trágica, cómo se puede llegar a destruir una persona de esa manera. Si usted no conoce el Luna Bomber, también investigue el Luna Bomber. Es un caso interesante realmente. Nada más para pensar, no como por el morbo, solamente decir, ay, es que es un asesino serial, porque esa es otra, Gabriela. Cómo se va haciendo ahora este morbo alrededor de esas personas y por lo tanto también resulta como más atractivo, parte de lo que le estaba hablando el otro día, ¿no? Cómo se van premiando ciertos comportamientos psicópatas en el esquema capitalista en el que vivimos, ¿no? Cómo se van recompensando este tipo de actitudes, y era lo que le estaba hablando hace ratito con los inventores, ¿no? Es como algo muy llamativo para los demás, como para la sociedad, estas personas que tienen esta personalidad que atropella a los demás, ¿no? Una personalidad arrolladora, que son seductores, que se acercan, que con todos hablan, el Don Juan. Usted hasta el momento no ha visto una película de Nikola Tesla, y seguramente muchos de ustedes ni siquiera habían escuchado su nombre, pero cuántas películas hemos visto de asesinos y cuántas películas hemos visto de Don Juan, ¿no? Cuántas versiones de Don Juan hemos visto en el cine y en el teatro y en cualquier cantidad de cosas, ¿no? Pero ahí es en donde se acaba premiando esta parte realmente de lo social que se trastorna, que se pervierte, y que también va siendo la excusa de muchas personas que son introvertidas de no conectarse con los demás, porque se acaba viviendo escalofriante el mundo exterior. Se acaba viviendo escalofriante en el sentido de que hay una competencia voraz. Se vive como que hay una competencia voraz, como que los demás están buscando destruirnos, están intentando humillarnos, no podemos hacer ningún error porque se van a burlar de nosotros, y resulta que el único lugar que sentimos seguro, que se acaba sintiendo como un refugio, es la familia. ¿Por qué? Porque ahí es en donde está la fuente de amor que no me puede fallar. ¿Por qué? Pues porque son mis familiares, ¿no? A final de cuentas, pues si me tuvo mi mamá, si no me abortó, pues seguramente algo me quiere, ¿no? Y pensamos, ¿no?, que eso sería suficiente, que ahí tenemos como nuestra recarga de amor, nuestra recarga de chiqueo, nuestra interacción, platicamos solamente con nosotros, pero así como tú lo dijiste, Gaby, es un cascarón donde cabe más de uno. Realmente es una plática cerrada
es un ciclo cerrado que no se está retroalimentando de nada. No quiere decir que sea así siempre con los miembros de la familia. Realmente hay miembros de la familia que también salen y regresan. ¿Sí ve? Y eso es algo bastante interesante de las reuniones familiares. Cuando vemos este salir y volver y poder compartir lo que se tuvo. Porque ahí vamos a ver un modelo mucho más similar de lo que se puede vivir, por ejemplo, con los amigos. Con los amigos por lo general pues no vivimos, son personas muy cercanas a nosotras, vamos haciendo como estos vínculos, fiestas, reuniones, viajes, pero cada quien tiene su vida aparte. A lo mucho podemos estar trabajando con ellos, pero por lo general vamos viendo que se desenvuelven en ambientes muy distintos y el momento de la reunión, el momento del encuentro es lo que hace enriquecedor esa amistad. ¿Por qué? Porque el otro sabe cosas que yo no sé, porque el otro me platica de lo que vivió y yo también le puedo platicar de mi experiencia y así los dos podemos crecer con la experiencia. Y esto es lo que también puede llegar a suceder en las familias, que es mucho más raro, déjeme le digo, es mucho más difícil porque de por sí el vínculo familiar llama a ese hermetismo, llama a que la familia es lo más importante. Aquí es en donde no nos vamos a traicionar, aquí es en donde tú perteneces, tanto por la propia voracidad de la madre, por ejemplo, de quedarse a los hijos, o por los celos del padre, de que no tiene que salir nadie de ahí, que nadie tiene que cuestionar su autoridad. Por eso es que es mucho más difícil encontrarlo en casa y es mucho más común encontrarlo con los amigos, aunque también con los amigos se puede hacer este tipo de vínculo viciado, en donde siempre estamos hablando de lo mismo, siempre estamos repitiendo lo mismo, no hay nada nuevo y al final de cuentas parece que seguimos teniendo 20 años aunque tengamos 60. Exactamente. Nos está compartiendo María Luisa, nos dice, siempre los escucho aunque no los hablo. Yo ya no tengo hijos, pero siempre estoy al pendiente de sus programas. Muchas gracias. Gracias, María Luisa. Luisa. Nos da mucho gusto que te tomes el tiempo también de hablar para participarnos y para darnos un saludo. Y bueno, acá usualmente los temas no van alrededor de los hijos en sí, pero sí es muy importante como remitirnos a estos primeros años para poder reflexionarlos en nosotros mismos, ¿no? No únicamente para aquellos que estén criando pequeños, bueno, aún más importante, ¿no? Pero también nos permite como poder pensar un poquito qué fue lo que ha sucedido, ¿no? En nuestra propia historia y cómo esto se puede ir desenvolviendo de maneras pues tan inesperadas, ¿no? Esto que mencionabas, José Luis, a propósito de el deseo de la madre de quedarse a ese hijo dentro, decía Freud por ahí que una vez que nace el bebé, todavía está como dentro de un cascarón, todavía es como que no hubiese nacido del todo. Todavía está dentro de este cascarón con la madre, en donde es uno todavía con la madre, así como estaban conectados cuando se encontraba en el vientre, el pequeño, al nacer sigue una relación demasiado simbiótica porque lo necesita la criaturita por un tiempo. Y esta relación llena a la mamá de alguna forma. Es como va aportando esta sensación como de completud para muchas madres. Entonces, el romper el cascarón se rompe a través de ciertas específicas experiencias de frustración, a través de las cuales el niño se da cuenta que su madre no es suya, que es su madre, pero no es suya, y no son uno mismo tampoco. Y en esta misma medida, digamos que se desilusiona de ella. ¿Por qué? Bueno, pues en la fantasía de que están así conectados, que no tienen ni qué comunicarse, no tienen ni qué hablar, como cuando están en el vientre, ¿no? El niño recibía comida, recibía calor constantemente, no necesitaba que le limpiaran nada, no tenía que esperar para que le cambiaran pañales, absolutamente nada. Y bueno, una vez que nace, usualmente la mamá se hace cargo también de alimentarlo, de cobijarlo, de asearlo, de acariciarlo, etcétera. Pero pues no está dentro de su organismo ya el niño y ya no lo puede volver a integrar la mamá. Entonces, pues eventualmente habrá algunas funciones que poco a poco el niño tendrá que ir realizando por sí mismo
ya sea desde el hablar, desde el llanto, que es un avisar, necesito algo, quiero algo, me duele algo, lo que sea. Eso no era necesario antes para la criaturita. Y esto, en tanto que implica una desilusión y una fractura en la relación con la madre, con respecto al hijo, no es algo que se tome como muy de buena gana. Entonces, habrá algunas mamás que tiendan a hacer cosas las más de las veces inconscientemente para poder quedarse, como para poder reintegrar a su hijo y quedárselo en este otro vientre imaginario, en este cascarón donde están ellos dos pegaditos. Puede que le llegue a la mamá en forma de miedos, por ejemplo, a mi hijo le va a pasar algo, es muy frágil, todavía no sabe, los niños en la escuela le dicen cosas, lo bulean, qué sé yo, entonces mejor me lo quedo pegadito. Es tan nutritiva mi leche, más nutritiva que cualquier cosa que exista sobre el planeta Tierra, que le voy a seguir dando pecho, aunque esté enorme el niño, aunque tenga ya 2, 3 años el niño. Esto quizás no se den cuenta, pero es una forma de tratar de regresarlo al vientre y ahí, bueno, pues es una muerte psíquica totalmente. Vamos a ir a un corte y regresamos. Y estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y estamos con el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana continuaremos con este tema de las habilidades sociales. Y es que es de suma importancia poder entender cuáles son las implicaciones de tener algo ahí, podríamos pensar como no madurado, ¿no? Como todavía haciendo sus pininos o realmente afectado en el campo de nuestras habilidades sociales. ¿Por qué? Por lo primero que vamos diciendo en el programa, por la capacidad de disfrutar que podemos obtener de este tipo de cosas. Realmente podríamos irnos a la parte como naturalista, como lo que estabas platicando, Gaby, también al principio, de cómo por el hecho de ser primates, por el hecho de ser seres humanos, entonces buscamos el socializar, buscamos hacer. Esto no lo podemos dejar de lado, pero lo podemos aminorar realmente con la importancia que va ganando estas interacciones sociales al momento de adquirir un psiquismo. Los animales sociales, animales que podemos ver que se juntan en manadas, realmente lo van haciendo para su supervivencia, pero no para la supervivencia de los individuos, sino para la supervivencia del grupo, de la masa. Eso es lo social de los animales. Para nosotros, el hecho de poder compartir en sociedad no solamente es para la supervivencia de la masa, sino para la supervivencia como individuos, para poder nacer como individuos. Realmente hay muchas personas que van tomando esta idea de que para ser libre, de que para ser realmente un individuo, una persona que pueda seguir sus creencias, se tiene que apartar de la sociedad. Pero realmente el poder nacer como individuo de la sociedad sería lo que podríamos entender más como esta libertad de ideas y esta libertad de poder surgir como un sujeto. Porque por un lado estamos sujetos a la sociedad y por otro lado podemos partir nosotros nuestra propia opinión de cómo va a crecer la sociedad. Eso es lo interesante realmente de digamos, como de todo lo que tiene que ver con la dinámica de los grupos, y esto va de la mano con nuestras habilidades sociales. Esto no es, una vez más, como esta forma de pensarlo. Es que me hacen falta habilidades sociales, entonces pues me tengo que poner a practicar mis habilidades sociales, así como si fuera una pericia, ¿no? Como, bueno, es que me hace falta hacer más cardio, me hace falta hacer más pesas, o me hace falta hacer algún otro ejercicio. Acá lo importante de poder entender esto, como le estaba diciendo también en un inicio del programa, es ver que si esta parte de nuestra vida está afectada, si lo vemos disminuido, si nos empieza a dar miedo hablar con las personas, si nos empieza a dar a veces hasta sensaciones como de asco el estar entre gente, es sumamente importante no que nos empecemos a presionar por salir, porque nada más nos va a dar más asco y nos va a dar más molestia. No ese es el punto, sino poder rastrear, poder analizar qué es lo que está sucediendo, porque también ahí hay otra cosa que podríamos reflexionar. Nosotros pudimos haber tenido un desarrollo bastante pleno, realmente bastante disfrutable,
Esto no quiere decir que el resto de nuestra vida va a continuar así. ¿Sí ve? No quiere decir que como ya libramos así nuestra infancia, ya estamos libres de problemas cuando crezcamos. Y que hay personas que tuvieron la vida resuelta porque ellos al principio, pues bueno, eran populares, eran activos, eran todas estas cosas que nosotros veíamos como positivo. Y bueno, entonces cuando crecemos nosotros ya estamos desgraciados porque no crecimos de esa manera. Esta es la creencia alrededor y muchas personas lo van planteando, ¿no? Por eso es que es tan importante la competencia cuando son niños, porque si pierden cuando son niños, entonces toda su vida van a ser perdedores. Y si son mediocres cuando son niños, van a ser toda su vida mediocres. Podemos entender que la infancia nos va marcando de una manera abismal. Realmente va haciendo muchísimo de nuestra historia. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta cómo al crecer, así hayamos tenido este desarrollo pleno, maravilloso, muy agradable, una situación traumática nos puede derrumbar. A todos. Todos estamos expuestos a esas situaciones traumáticas, a la pérdida de un ser querido, a un accidente, a nuestra propia salud. Nada de esto está asegurado. Todos estamos expuestos a ello. Y al momento en el que quedamos expuestos, muchas veces ni siquiera es tan evidente para nosotros. Podemos llegar a pensar, ¿qué sucedió conmigo? Si yo cuando era joven, si yo cuando estaba más quinceañero, veinteañero, treintañero, me la pasaba tan bien. ¿Qué sucedió? Que ahora ya no me gusta salir a la calle, ya no me gusta platicar con mis amigos, ya no me la paso bien con mi pareja. No es porque el mundo se vaya haciendo horroroso a nuestro alrededor, que es la justificación que muchos van dando. Es que mientras más creces, más cuenta te das de lo horrible que es las personas, todas las desilusiones, las decepciones que vas teniendo. No va por ese lado. Eso realmente es como una bajadita hacia la depresión. Es una de las tantas señales que podemos tener de que algo está funcionando mal dentro de nosotros, de que necesitamos atención. ¿Por qué? Porque, como le digo, tiene que ver muchas veces con un cuadro depresivo. A veces es muy evidente lo que sucedió. Perdimos el trabajo, perdimos el pelo, perdimos la pareja, perdimos lo que fuera. Hay una pérdida ahí, hay una pérdida que no se pudo asimilar. Y esa pérdida parece que va pudriendo todo lo que está a nuestro alrededor. A veces tiene que ver con cosas tan naturales en la vida como que los hijos se casen, por ejemplo. Como que tal vez nuestra pareja ya no gusta de nuestra compañía y eso empieza a podrir todo a nuestro alrededor. Parece que todo se está haciendo gris, pero realmente lo que está sucediendo ahí es que esa situación traumática nos mermó en nuestra capacidad de renacer del conflicto. Porque eso es lo importante que tendríamos que pensar. Nadie está exento de que sucedan estas situaciones traumáticas. Nadie. Hay la dificultad real. Digamos que el reto es que aunque pasen esas cosas, nosotros podamos resurgir con un nuevo deseo, que nosotros salgamos hacia adelante. Y ahí es en donde ya nos vamos a dar cuenta de que no es el mundo, somos nosotros los que estamos perdiendo fuerza. Y es que ahí está en gran medida este riesgo del que hablaba hace un momento a propósito de la distribución de nuestros cariños y de nuestros odios, porque cuando está así de cerrado, cuando estamos dentro de ese cascaroncito, todos nuestros afectos se van a distribuir entre esas contadas personas, incluyéndote a ti mismo. Entonces, bueno, hasta el odio, la frustración, todo va a quedar puesta en esas personas que al mismo tiempo son tan indispensables para tu vida, lo cual genera un conflicto y una ambivalencia, un grado de ambivalencia muy difícil de soportar. No se tiene que soportar el día a día, porque se tiene un gran monto de ser envidia, odio, resentimiento contra las personas que más quieres, entre comillas. O bien hacia ti mismo, ¿no? No nada más en idea, pueden ser personas autodestructivas, pueden ser personas adictas, pueden ser personas que tienden a enfermarse constantemente, a descuidarse también, como manifestaciones de odio que se están dirigiendo hacia la propia persona. También en este gran riesgo en cuanto a la distribución de los cariños es que todo tu capital afectivo lo depositas en una, dos, tres personas. Si esa persona se mueve del lugar, por lo que sea, no necesita morirse. Si esa persona te llega con una gran desilusión, si esa persona te das cuenta de pronto que nada, que tiene un preferido y no eres tú, si se trata de un padre, una madre, si esa persona se hace de pareja y se va,
si esa persona empieza a tener mucho más interés por el mundo exterior y bueno, te deja de lado de cierta forma, lo que estás perdiendo es demasiado, la apuesta que estás haciendo es demasiado grande. Entonces, en ese tipo de momentos, bueno, pues las personas sienten que el mundo se les viene abajo porque su mundo era una o dos personas. Y sí, efectivamente, si esas personas se mueven, una infidelidad sencillamente, ¿no? Y entonces el mundo de pronto se siente que se viene abajo. La verdad es que nosotros jamás, en ningún momento de nuestra vida estamos hechos. Constantemente nos vamos construyendo. Día a día nos vamos construyendo y por eso es absolutamente necesario para nosotros estarnos nutriendo constantemente, porque si no es como que nos faltara material y entonces nos tenemos que empezar a poner parches, nos tenemos que empezar a poner ahí arreglos maltrechos para permanecer parados, para permanecer funcionando y terminamos pues sobreviviendo, ¿no? No disfrutando, no haciéndolo porque lo deseamos, porque queremos, sino porque ya íbamos sobre la marcha y entonces pues tenemos que seguir adelante. Nunca estamos hechos, nunca estamos completos y las personas que están a nuestro alrededor, esta parte nutritiva de la sociedad, más allá de la familia, digamos, claro que incluye a la familia, pero todavía más lejos de eso, es lo que nos va formando, lo que nos va dando esta estructura. Muchas personas piensan, es que yo no tengo ese valor, hay personas que ya tienen el valor, que sí pueden, yo no, yo soy muy pusilánime, pues es que todos estamos así. La cosa es que constantemente nos vamos reforzando y nos vamos creando a través de eso. A nadie se le dio de gratis, nadie lo tiene de gratis y nadie está per se impedido para adquirirlo. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo, yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.